La violencia política en Ecuador sigue creciendo. Su última víctima fue el alcalde reelecto de Manta, Agustín Intriago, y una deportista que murieron, que fueron Ariana asesinados, Chancay. Ariana Chancay, que murieron asesinados este fin de semana, fruto de aparentemente de la delincuencia organizada. No se saben mayores detalles de cómo se dio el crimen, pero el señor Intriago recibió 6 impactos de bala. ¿Qué nos dice esto? Pese a que él tenía resguardo policial, le había recibido amenazas previamente, tenía resguardo de un grupo de la Policía Nacional, sin embargo, no pudieron hacer nada, no se sabe si tenían la preparación necesaria, si había la inteligencia de por medio, pero el hecho es que el señor ha perdido la vida y ha dejado esa sensación de impunidad, de hartazgo en la población que ve que ya nada se puede hacer, que la delincuencia nos ganó y nos venció. Buenos días Licenia, buenos días Alexis. Pues bueno, sí me solidarizo también con lo que ha pasado este fin de semana. Ha sido como muy doloroso la pérdida de este alcalde que era tan popular, pero la pérdida de vidas en general de esta chica deportista tan joven, la pérdida de vidas también en las cárceles que están viviendo un momento tan otra vez un nuevo momento tan difícil. Es decir, todos los días o todos los lunes amanecemos con una crónica roja muy, pues que nos hacen empezar mal la semana. Digamos, es una situación muy complicada, muy dolorosa y todos los lunes tenemos que hacer recuento de esto que pasa. Bien. Aparte de la emotividad que nos genera estas pérdidas de vida, es importante decir que definitivamente lo que nosotros estamos viendo es el resultado de varias inacciones o de una política de omisión en el campo de la seguridad. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, tenemos una ola de violencia política todo este año, desde las elecciones seccionales, ¿no? Entonces hemos visto más ataques que nunca y hemos visto más candidatos muertos que nunca, y también empezamos a ver que algunas autoridades electas están absolutamente amenazadas y no pueden ni siquiera cumplir con sus funciones. Estas candidaturas, pues, que han sido amenazadas, que han sido atacadas, han hecho denuncias y estas han tenido un bajísimo porcentaje de judicialización. Es decir, tenemos más o menos 30 personas que murieron en las elecciones seccionales de febrero, pero solamente unas 6 personas o solamente unos 6 casos tuvieron como una respuesta judicial efectiva. Esto nos muestra que, por una parte, hay un imperio de la impunidad en el país. Por otra parte, que hay pocas estrategias de prevención adecuadas, ¿no? Entonces, si no prevenimos y no castigamos, resulta muy barato ser violento, resulta muy barato irnos contra las autoridades y resulta muy barato ser un criminal, porque no tenemos el aparataje adecuado para hacer cumplir la ley y para sancionar como se debe. En este sentido, planteo que es necesario que el siguiente gobierno sepa qué debe hacer, desde el primer día sepa quién va a ser su equipo de seguridad y sepa cuáles son las medidas que van a tomar. Hasta ahora vemos como mucha demagogia y es necesario empezar a presionar a los candidatos para decir, bueno, ¿cuál va a ser el paso 1? ¿Cuál va a ser el paso 2? ¿Cómo va a empezar a gastar? ¿Cuánto va a gastar y cuáles son las prioridades de gasto desde el día 1, entendiendo las restricciones que tenemos? Creo que esta es una prioridad en este momento electoral. Por otra parte, también creo que hay que empezar a preguntar a los candidatos, bueno, ¿qué van a hacer con el decreto del 1 de abril, el 701, que liberalizó el porte de armas en el Ecuador? ¿Por qué digo esto? Porque me parece que esta violencia política que nosotros estamos viviendo es una muestra clara de que las políticas de libre porte de armas no funcionan. Porque todos los candidatos asesinados han muerto con un disparo, ¿no? O con varios, y han tenido un equipo de protección que ha estado armado. Y en ningún caso se ha podido proteger a los candidatos. De hecho, no se ha podido hacer nada y hemos perdido tantas vidas. Esto demuestra que el portar un arma no nos protege. Y esta es una cosa que venimos diciendo la gente que está en los estudios de la violencia armada,
desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué van a hacer los candidatos o qué va a hacer quien llegue a la presidencia? ¿Va a mantener esta decisión? ¿La va a revertir? ¿Va a modificarla? Es necesario también preguntar, porque la violencia armada es probablemente el tipo de violencia que más se comete en el Ecuador. ¿Y qué va a hacer al respecto? ¿Se va a mantener como la posibilidad de que nos protejamos o que accedamos libremente a las armas? Creo que esas discusiones hay que mantener a raíz, bueno, de lo que hemos vivido este fin de semana. Doctor Álvarez, qué gusto saludarle, buenos días. A ver, usted nos pone sobre la mesa la discusión sobre el libre porte de armas. Yo quisiera incluirle un par más de temas. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el memorando de entendimiento firmado por el gobierno de Ecuador y el Departamento de Estado de los Estados Unidos en la última gira del presidente Lasso por allá, por Estados Unidos? Y lo otro, a mí me cuesta creer y entender que un Estado, que un país pierda la guerra contra la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, como se llame, con todos los recursos que tenemos también para enfrentar a esa delincuencia y ese crimen organizado. El problema es que si no invertimos un centavo en seguridad, ¿cómo pretendemos combatir justamente a estas bandas delincuenciales que también tienen muchísimos recursos? Y yo en el comentario hacía un recuento de todo lo que aparentemente tienen estos criminales dentro de las cárceles, doctora. Es un arsenal con el que cuentan dentro de las cárceles, no se diga por fuera, ¿no? Fusiles, ametralladoras, etcétera, etcétera, cosas que además yo de las cuales no entiendo nada porque no sé nada de armas, pero ¿cómo puede ser posible que el Estado ecuatoriano pretenda ganarle la batalla a la delincuencia sin invertir $1? Bueno, para responder un poco, Alexis, lo que planteas, lo primero que quiero decir es que ayer estuve preparando la entrevista para venir hoy y estuve buscando el memorando de entendimiento que ha suscrito el gobierno ecuatoriano. No lo encontré, no sé si ustedes lo han podido leer, pero yo no lo encontré por más que hice esta búsqueda que les digo. ¿Qué puedo saber del memorando de entendimiento y sobre qué puedo comentar? Es sobre los comunicados oficiales, tanto de la presidencia como del Ministerio de Defensa. Me pareció raro que no esté el memorando en la web, porque habían otros, se ha firmado otro con la Unión Europea que ya está disponible, habían los de los años pasados, encontré uno que firmaron en el 2019, el canciller Valencia, en fin. Bueno. Ahora, respecto a los comunicados oficiales sobre el contenido de este memorando de entendimiento, pues lo que encuentro es que este va a durar 7 años. En general, por la forma en que han venido siendo los otros memorandos de entendimiento, no tienen carácter vinculante, lo que quiere decir que no son obligatorios. Por otra parte, hablan de que el Ministerio de Defensa dice que no se trata de un memorando que comprometa asignaciones económicas. Entonces, estos 3.100 millones de los que habló el gobierno, me imagino que serán en especies, en capacitación, en equipamiento militar, etcétera. Las áreas de compromiso de las que se habla aquí son el intercambio de información, fortalecimiento de capacidades militares, entrenamiento y capacitación, y también cooperación logística para enfrentar el fenómeno del niño. No se conoce más. Entiendo que este es un memorando que habrá que revisar. Me parece que políticamente es incorrecto salir de un gobierno dejando estos compromisos de largo plazo. Era una medida que debía esperar el gobierno actual para que el siguiente tome, evalúe y decida por dónde ir. Sin embargo, esta es una muestra más, ya pensándolo desde una perspectiva más alejada, esta es una muestra más de este alineamiento que hemos venido viendo del Ecuador con la política de los Estados Unidos, ¿no? Esto lo venimos viendo desde el gobierno del presidente Lenín Moreno y ha sido una continuidad en este gobierno. Este alineamiento, desde mi punto de vista, es una forma acrítica de sumarse a ciertos postulados del gobierno de los Estados Unidos y a veces incluso privilegiar los intereses de este gobierno ante los propios del Ecuador. De hecho, el memorando habla en una parte sobre la importancia de fortalecer a las
a las Fuerzas Armadas para luchar contra el narcotráfico. Y es ahí donde, bueno, me hace muchísimo ruido este memorando porque, claro, luchar contra el narcotráfico a través de las Fuerzas Armadas implica una militarización de la lucha contra el narcotráfico. Y esto significa también una falta de comprensión respecto a cuál es la lógica del negocio del narcotráfico, los fundamentos económicos, las proyecciones de crecimiento y sobre todo también es desconocer que los Estados Unidos tienen un problema de salud pública enorme, ¿no? Enorme con los consumos de los opiáceos, como el fentanilo, y los consumos bueno, de otras sustancias que generan menos problemas de salud, como la cocaína. Entonces estamos metiendo una guerra muy, muy compleja en la región andina, en el Ecuador, que nos cuesta tantas vidas, que estamos viendo el incremento de la violencia, cuando en realidad, pues, este es un problema, el problema de la exportación de cocaína es un problema que tiene una lógica económica y que afecta marginalmente en relación a otros problemas de salud que tienen los Estados Unidos. Entonces, creo que es necesario revisar estos datos, replantearnos la lógica de la lucha contra el narcotráfico y también abrirnos a la posibilidad de replantearnos incluso este memorando de entendimiento una vez que lo revisemos y que podamos conocer el contenido, porque el gobierno ecuatoriano se ha caracterizado por ser poco transparente con los instrumentos internacionales que suscribe. Entonces, hay que revisar bien y plantearnos definitivamente la posibilidad de revertir este instrumento, que podría ser que no sea la utilidad que necesitamos. Doctor Álvarez, es evidente por cómo está la situación del país que este famoso plan de seguridad que el presidente mostró ahí un folletito y que dijo que nadie lo podía ver porque era muy secreto, en la práctica no existe. Y le pregunto esto porque además de este memorando de entendimiento que no incluye con los Estados Unidos, que no incluye asignación económica, el presidente se fue una semana a Israel y dijo que con ese país se había convertido en un socio importante para hacerle frente al narcotráfico. Le dedicó una semana en ese país. Meses después, el mismo ministro del Interior de entonces, Patricio Carrillo, anunció la compra de blindados y armas largas, pero eso no se concretó. Posteriormente, Diego Ordóñez, entonces secretario de Seguridad, también dijo que se contaba con el gobierno de Israel, que haría las veces de intermediario con empresas muy importantes de la industria de seguridad para la compra de tecnología del control fronterizo. Tampoco eso se concretó. Del lado policial, el régimen ha anunciado la repotenciación de la policía, tanto en talento humano como en el equipamiento, y recientemente se han graduado a 8,000 agentes. Es una fuerza de seguridad de 60,000 miembros, pero tampoco pueden controlar la ola de violencia que vive en el país. El presidente dijo que se va a asignar 150 millones para la construcción de cuarteles intermedios y UPCs, y de esto tampoco se ha concretado porque van a redirigir esta inversión al fenómeno del niño. ¿Existe o no existe ese famoso plan de seguridad con todos estos detalles que le digo? Ofrecen comprar armas, ofrecen comprar municiones, hay compras oscuras de chalecos, etcétera, y nada se concreta. Pues, Licenia, por lo que yo he visto, no hay un plan. Ha habido intención de elaborar un plan de seguridad ciudadana, un poco de actualizar lo que ya se tenía, también de tener una visión prospectiva. Entiendo que hay gente en el Ministerio del Interior que estuvo trabajando en este plan. Ahora, las urgencias del país también se han ido devorando las acciones políticas, es decir, se ha ido atendiendo, se ha ido trabajando sobre la emergencia, se ha tenido una política completamente reactiva y no ha habido una planificación adecuada. Por eso es que los recursos no se han gastado adecuadamente, por eso tampoco ha habido el fortalecimiento de las instituciones que deben intervenir en el mejoramiento de la seguridad, desde las instituciones que hacen el control de lavado de activos hasta la Policía Nacional, el sistema de justicia y todas las otras instituciones que intervienen. No ha habido un plan, no ha habido una coordinación adecuada. ¿Qué puedo decir sobre esto? Hemos abundado ya muchísimo. Sabemos que el gobierno no ha tenido un norte. Desde el día 1 que hicieron el Plan Nacional de Desarrollo, pues estuvieron planteándose unos indicadores complejos, estaban marcando los indicadores,
por ejemplo, la tasa, recuerdo este dato muy claramente, la tasa de homicidios y asesinatos la planteaban sobre 1.000 habitantes y no sobre 100.000, que es la métrica internacional que permite la comparación entre los países del número de muertes, pues no, el gobierno lo planteaba de otra manera, se proponía unos objetivos como muy, muy limitados y muy moderados en la reducción de la violencia en ese entonces cuando asumieron la presidencia. Han perdido aún más el rumbo a lo largo de este tiempo. Es un gobierno que está más centrado en temas económicos, en temas, digamos, que afecten o que beneficien al sector empresarial. El sector de la seguridad no lo han sabido manejar. Creo que ya es un momento de decir, bueno, no lo han hecho bien, no lo van a hacer bien tampoco, no podemos esperar que se cambie el rumbo en estos meses, no va a haber un mejor gasto. Tenemos que empezar a presionar a las candidaturas y a los candidatos para decir, bueno, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Qué van a hacer el día 1 cuando lleguen para revertir la situación que tenemos? ¿Cuál va a ser la primera acción que van a tener? ¿Cómo van a gastar? ¿Cuándo? ¿Cuál va a ser la prioridad? Creo que esta es una discusión que se tiene que tener con los candidatos. Ya, esto es urgente. Próximo gobierno, doctora Álvarez, digamos, cosas inmediatas que deberá hacer. Yo, la verdad, después de lo sucedido ayer, decía en el comentario, hay que pasar del dolor, del luto, del sentimiento de pesar y la solidaridad, que está bien, sí, pero ya hay que pasar un poco más a la indignación, porque no podemos aguantar esto ni seguir así. Pero lamentablemente mientras esté Lasso en el poder, soy también consciente y muy realista de que la cosa no va a cambiar. Y no va a cambiar ahora, ni va a cambiar en un mes, ni en 2, ni en 3, ni en los 4 que le quedan. Pero el próximo gobierno va a tener que hacerlo. ¿Qué es lo primero que va a tener que hacer en materia de seguridad el próximo gobierno? Bueno, lo primero es que va a tener que hacer una revisión de los presupuestos, identificar cómo está distribuido el gasto y tendrá que hacer como un llamado a que las instituciones ejecuten de mejor manera los dineros asignados. El Ministerio de Finanzas, que ha tenido un rol tan marginal en este gobierno, va a tener que tener un rol protagónico para el siguiente periodo presidencial, porque va a tener que empezar a hacer los desembolsos. Una cosa que es precaria durante este gobierno es el gasto de las instituciones. Las instituciones, pues hay algunas que hasta lo que vamos del año tienen gastado el 30%, el 20% del dinero. Pues nada, se va a tener que ejecutar ese dinero para poder equipar a las instituciones adecuadamente. Esto es como un llamado urgente y va a tener que ser una consigna de los nuevos ministerios. Inversión pública, lo primero, inversión pública. Poner recursos a circular en el país. Sí, efectivamente, porque lo que pasa es que estamos en un estado, o que haciendo una metáfora parecería que estamos en un estado de hibernación, ¿no? Así, absolutamente dormidos, apagados, condoliéndose. Incluso las autoridades se conduelen como que si fueran de la violencia, como que si fueran un ciudadano más, cuando en realidad deberían pedir disculpas por su inacción. Entonces, bueno, debemos salir de este momento de hibernación para ponernos en marcha. Esto significa, además de gastar el presupuesto, necesitamos tener una coordinación entre instituciones, porque claro, hasta aquí lo que estamos viendo es una amenaza muy fuerte a los candidatos a las distintas designaciones, pero también empezamos a ver que hay funcionarios electos que no pueden ejercer su rol, que no pueden hacerse cargo de sus responsabilidades porque también están sitiados. Este es el caso del alcalde Chonillo en Durán, pero también ha pasado esto con el alcalde de Portoviejo, que después de ser baleado, pues ha sido también amenazado otras veces e incluso ha sido condenado por el mismo Estado por no haberse presentado al debate. Entonces, estas cosas deben cambiar. Hay que proteger a las autoridades electas y tiene también que haber un órgano del Ejecutivo que coordine las diferentes acciones del Estado para proteger a estas autoridades
Esto es muy costoso y el Estado tiene que entender, o el gobierno nuevo que llegue, tiene que entender que habrá que hacer una inversión para proteger a estas autoridades. No las puede dejar a merced de los grupos de las bandas organizadas de crimen o de las pandillas, etcétera. No, hay que proteger, porque eso es proteger la institucionalidad y también la gobernabilidad del país. Además, podemos ver que hay casos en los que, por ejemplo, en España, cuando la ETA amenazó a los concejales del PP, de la derecha, pues el gobierno de ese momento tuvo que intervenir para proteger a estos ediles, para que puedan cumplir con sus funciones. Lo mismo tiene que pasar en el Ecuador, tiene que haber una protección de estas autoridades para que puedan ejercer sus funciones. Y esta protección debe ir acompañada de una adecuada inteligencia que permita la prevención. Es decir, vamos a tener un año con muchísimos gastos porque necesitamos la protección y contrarrestar estas acciones de violencia, y además vamos a enfrentar el fenómeno del niño. Entonces, el Estado debe, o el gobierno debe estar muy preparado para los egresamientos y tiene que tener muy claro en qué va a invertir. Entonces, no podemos votar por una persona que se siente en el sillón presidencial y empiece a pensar qué va a hacer. Esto es un lujo que no nos podemos dar. Tenemos que votar por gente que tenga claro qué va a hacer, en dónde va a invertir, cómo va a invertir, quién va a ser su equipo de trabajo y cómo va a lidiar con los problemas que va a representar la asignación presupuestaria para la emergencia natural y también para contrarrestar la violencia. Doctora, en el tema de las cárceles, es evidente que el Estado no tiene el control de las cárceles, eso es más que evidente. Vimos este fin de semana esta nueva masacre, motines en diferentes puntos, en diferentes centros carcelarios, retención de guías penitenciarios, etcétera, etcétera. Esto no es nuevo, ha sido una constante, pero evidencia que definitivamente no, el Estado, a través de sus diferentes instituciones, no tiene el control de las cárceles. El nuevo gobierno, ¿qué puede hacer al respecto si las cárceles están repartidas a las organizaciones delictivas? Bueno, esto tiene que ser un plan de mediano y largo plazo. Esto no va a tener una atención inmediata porque es que las cárceles de este momento lo necesitan todo. Entonces, es tal el deterioro que se necesita pensar el sistema carcelario como en el mediano y largo plazo. De cualquier manera, es necesario fortalecer la institucionalidad que maneja las cárceles. Esto es clarísimo. Se necesita también fortalecer presupuestariamente a esta entidad para que los guías penitenciarios puedan operar adecuadamente. Es importante bajar la presión sobre el hacinamiento carcelario y sobre la cantidad de personas privadas de la libertad. Es decir, hay que pensar en indultos adecuados para personas que están cometiendo delitos no violentos. Durante este gobierno se han indultado algunas personas privadas de libertad, pero ha sido mínimo, no ha bajado la presión sobre las cárceles o sobre el sistema carcelario. Hay que pensar en sacar de las cárceles a toda esta gente que no ha cometido ningún acto violento, que no ha sido reincidente. Es necesario sacarlas para que su vida no esté en peligro. Esta es como una primera acción que se tiene que tomar. Después hay que retomar el control de las cárceles para evitar que sigan entrando fusiles, ametralladoras, explosivos y tanta cosa que se encuentra cada vez que hay estos amotinamientos. Es necesario como dotar de inhibidores de señal para cortar las comunicaciones. Hay una serie de medidas que se pueden tomar inicialmente, pero es necesario que la persona que asuma esta responsabilidad conozca del manejo del sector público, conozca de las problemáticas del sistema carcelario y que tenga un plan de acción. Es decir, tampoco se puede improvisar en esto, y una vez que se haya retomado un poco el control, que se haya devuelto el orden y también una cierta garantía de derechos humanos para las personas privadas de la libertad, una vez que se establezca una suerte de pacificación, digamos, hay que empezar a pensar otra vez en la infraestructura, en la redistribución de o reorganización de los centros carcelarios. Bien, hay que tomar otras medidas que podrían tomarnos un poco más de tiempo, pero en este momento necesitamos como
llegar a un status quo donde no permitamos que estas personas que están privadas de la libertad, este pequeño grupo de gente que está vinculada con pandillas, siga generando tanta violencia. También hay que repensar, y esta es una discusión muchísimo más amplia, hay que repensar en la posibilidad de manejar nuevas estrategias de investigación dentro de los sistemas carcelarios, que podría ser, hay gente que denuncia que estas estrategias de investigación policial pueden estar generando violencia. Hay que discutir esto ya en un mediano plazo o largo plazo, pero en primer lugar hay que entrar a pacificar y hay que contener las capacidades de generar violencia de las pandillas. Creo que por ahí iría, ¿no? En una discusión o en este comentario breve. Ahora, también tomando en cuenta, doctor Álvarez, que todo lo que ha sucedido durante este fin de semana, todo, no solamente el asesinato del alcalde, ocurre en medio de una coyuntura muy política, electoral, polarizada al extremo. Quiero pedirle la opinión con respecto de dos temas en particular. Uno, si es que esto podría profundizar, por ejemplo, la buquelización de estas elecciones, tomando en cuenta de que hay algunos candidatos que han tenido o han pretendido tener a Bukele como un referente a seguir y su modelo como tal. Y lo otro, este video que ha sido sacado de contexto de Andrés Arauz, en donde él habla de constituir la mesa de justicia, donde opere permanentemente esto que se denomina el Consejo de Seguridad Pública, ¿no? Y se tomen resoluciones. Por cierto, a pesar de lo sucedido ayer, el presidente se quedó en el tuit, o sea, parece que puso el tuit de solidaridad y se fue a dormir, pero no convocó al COSEPE a reuniones, ni a su frente de seguridad, ni nada por el estilo. No hay medida alguna por parte del gobierno después de lo sucedido con el alcalde Intriago. Entonces, opinión sobre el tema de la buquelización de la elección y la posibilidad de constituir esta mesa de justicia, ¿qué podría ser? Quizás vinculándolo con esta última respuesta que usted nos dio. Bueno, ya les decía yo que a mí me parece que el gobierno y algunas autoridades se han condolido con lo que ha pasado con el alcalde Intriago, como que si fueran un ciudadano más. Es decir, han dado su sentimiento de pesar cuando deberían expresar su profunda vergüenza por permitir que esto esté pasando, porque esto no es nada más que un indicador de la ineficiencia de la gestión. Lo digo con toda la indignación, porque yo me puedo condoler, a mí me puede dar muchísima pena de ese político joven con ese nivel de proyección, digamos, con tanto carisma, que ha sido reelecto, padre de niños muy pequeños, ¿no? Entonces esto me rompe el corazón y yo me puedo condoler, pero las autoridades deberían darles vergüenza y deberían expresar o alguna disculpa contra la ciudadanía, pero no. Me parece que hay un cierto nivel no sé, que no les importa, no les llega o no se sienten aludidos, parecería como que pasó en otro planeta, ¿no? Entonces, me parece que esto es vergonzoso y debería asumirse como una responsabilidad de estas autoridades. Deben tomarse medidas efectivamente para proteger a todos los alcaldes en funciones, a toda la gente que está eh, operando, que está lidiando contra la violencia en los territorios, porque el problema de todo esto es que las autoridades electas están tomando decisiones, están tratando de revertir la situación desde los territorios, reorganizando, tratando de dar mejores condiciones de vida a las personas, y esto no conviene a veces a las bandas de crimen organizado o a la delincuencia, y es cuando las autoridades se vuelven carne de cañón o un objetivo fácil. Hay que proteger para poder quitarle esta gobernabilidad criminal, esta gobernanza criminal que estamos viviendo en el Ecuador. Eso por una parte. Ahora, en estas condiciones de violencia tan grande que vivimos, la buquelización de la política es como lo normal o es lo que va a pasar y es lo que estamos viendo. Todos los candidatos, la mayoría de ellos, están hablando solamente de la implementación de las políticas de mano dura, ¿sí? Entonces, claro, están apelando al emotivo. O sea, después de lo del alcalde Intriago, lo de la muerte de la chica esta que por saludar al alcalde perdió la vida,
después de ver lo que ocurre en las cárceles, la extremada violencia o brutalidad de las imágenes que tenemos día a día de lo que ocurre en el país, hacen que se despierte un sentimiento de visceralidad de la gente. Y es un sentimiento de querer venganza, querer que haya, que caiga todo el peso de la ley contra esta gente que nos genera tanto dolor. Pero claro, eso es el electorado, ¿no? Que a la final toma decisiones, vota un poco desde la visceralidad, entendiendo desde el dolor que le genera todas estas noticias que tiene. Sin embargo, pensar en la buquelización de la política es también pensar de manera compleja, o eso es lo que deberíamos hacer y deberían hacer los candidatos. Es decir, si seguimos el modelo Bukele, pues tenemos que pensar en la mano dura, pero también tenemos que pensar en una inversión social significativa, que es lo que ha hecho el presidente Bukele en El Salvador. También tenemos que entender que hay muchísimos casos de uso de la mano dura y restricta que no han bajado la violencia en muchísimos países. Entonces tenemos que buscar cuáles son las causas efectivas de la violencia en el Ecuador. Creo que el mayor desafío que tiene él o la siguiente gobernante de este país es encontrar los equilibrios adecuados para poner la mano dura sobre los grupos más violentos y también respetar los derechos humanos de las personas que no han, de los ciudadanos comunes y corrientes, de los que infringimos la ley sin ser violentos, de los que nos pasamos un semáforo, por ejemplo, o llevamos tatuajes o no merecemos un castigo así. No podemos como implementar un régimen de terror a costa de o a nombre de reducir la violencia. Pero creo que lo que es más difícil es que hoy por hoy estamos teniendo estas propuestas o propuestas de este tipo de los candidatos. Creo que a veces son propuestas irreflexivas. Creo que pese a este fake news que se ha generado en torno a lo dicho por el candidato Arauz, que hablaba de esta mesa de diálogo, creo que es por ahí por donde se debe ir. Es decir, la mano dura tampoco va a funcionar si tenemos un estado en hibernación, un gobierno que no gasta, que no se articula, que no se reúne, que no sabe lo que pasa, que no conoce lo que está haciendo su institución hermana, pues definitivamente no va a ir a ningún lado. Vamos a tener como un estado donde crecen las penas en la ley, pero donde no ocurre nada. Entonces necesitamos entrar en diálogos, conversar, articular el Estado, ponerlo en funcionamiento y para que se reduzcan los niveles de violencia. La articulación política es absolutamente necesaria para que podamos revertir la situación que estamos viendo en este momento, y aun cuando se pretenda implementar un modelo como el de Bukele, que es de mano dura, de tanta rigidez en el manejo de la criminalidad y de las cárceles, aún para eso se necesita coordinación. Entonces, bueno, hay que poner el Estado a operar, aún para poner la mano dura sobre la criminalidad, y esto es como una cosa que también debemos preguntar a los candidatos desde los medios de comunicación. Bueno, si van a implementar el modelo Bukele, ¿cómo? ¿Desde dónde? ¿Qué presupuestos van a gastar? ¿Cuáles son las acciones que se van a imitar? ¿Cómo se va a implementar? ¿Quién va a ser las personas que implementen esta política pública? Porque apelar al modelo Bukele es bastante sencillo, pero bueno, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Creo que esta es una pregunta bien importante que tenemos que hacer.